Ah, perfecto, listo. Entonces, familia, muy buenas tardes. Quiero darles un saludo muy especial. Agradezco pues a cada uno de ustedes la comprensión. Hay cositas que pasan y que no tenemos ahí como el control. Eso suele pasar con la tecnología. Entonces quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes desde el hogar, nos están acompañando en un espacio tan poderoso como lo es este espacio de salud, con una persona con mucho conocimiento y una amplia experiencia en el tema. Quiero primero que todo, familia, que vamos a mantener los micrófonos en silencio, solamente va a estar activo el del doctor Héctor y al final las preguntas que surjan las vamos a hacer por el chat y yo con mucho gusto se las voy a leer al doctor para que él nos las pueda resolver. Entonces, quiero darle la bienvenida y quiero darle un saludo muy especial al doctor Héctor por estar acá. Él de profesión es médico cirujano con una experiencia de más de 30 años en todo el ámbito de la medicina, docente de dos universidades muy reconocidas acá en la ciudad de Bucaramanga. Desarrolla su emprendimiento ya hace varios años junto con su esposa y su hija. Encontró en este producto extraordinario la forma de poder ayudar a muchas personas y es una de las razones por las cuales él está acá hoy para compartir desde su experiencia en un tema tan importante como lo es el síndrome metabólico. Doctor, muchísimas gracias por este espacio, por acompañarnos, por compartir con todos nosotros su experiencia. Sé que lo hace desde el corazón, siempre usted al servicio de toda la ciudad y de todo un país. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor. Muchísimas gracias a usted, Silvia. Muy amable. Muy buenas tardes para todos. Primero que todo, quisiera confirmar, ¿me están escuchando bien? Yo lo escucho perfecto. Vamos a ver Bueno, acá a las personas en el chat. Les pido que nos regalen 555 si lo estamos escuchando perfecto. Acá, y gracias, Nelcy, Vanessa, Yelixa, ok. Se escucha perfecto, Doc. bueno, muchas gracias. Y se está compartiendo ya la pantalla, ¿cierto? Sí, señor, se está compartiendo perfecto. Listo, muchísimas gracias. Bueno, ¿Vale? bueno, como le comentó Silvia, para quienes no me conocen, yo soy médico cirujano egresado de la Universidad Industrial de Santander hace ya bastantes años. Hace más de 35 años he trabajado básicamente como médico de urgencias. Me he desempeñado en esa labor desde 1989, es decir, básicamente medicina curativa, diagnosticar y tratar. Porque realmente el enfoque de la medicina en Occidente es más en ese sentido. Las EPS, las empresas promotoras de salud, cuentan con programas de promoción y prevención, pero esa promoción y prevención está encaminada es a las personas que ya tienen un diagnóstico y se están previniendo son las complicaciones, más que prevenir la presentación de enfermedades. Entonces, pues me pareció interesante o nos pareció con el empresario Carlos y con Silvia eh, importante, pues en la medida de hablar de algún tema sobre salud en la parte de prevención y que tenga que ver con los productos que nosotros manejamos, los productos, suplementos alimentarios de excelente calidad y de incomparable calidad en cuanto a la amplitud de nutrientes que posee. Me pareció muy importante hablar hoy acerca del síndrome metabólico. El síndrome metabólico porque, como vamos a ver más adelante, el fundamento del síndrome metabólico, del manejo del síndrome metabólico es la prevención. Es decir, modificar hábitos y cuidarnos para que esto no se produzca. ¿Por qué es importante? Porque vamos a ver que hay una cantidad de enfermedades, o pues hay una variedad de enfermedades que tienen que ver con el metabolismo y de ahí su nombre, uno de los nombres que recibe es también como síndrome o resistencia a la insulina, eh, porque su fisiopatología está básicamente relacionada con esto. Entonces, hablemos primero qué es la insulina. La insulina es una hormona que produce el páncreas
cuya función es permitir la absorción de glucosa por las células, es decir, mantener un adecuado nivel de glicemia en sangre, de acuerdo a la utilización del azúcar en todo pues, el metabolismo. La idea de la charla de hoy, pues más que mirar la parte bioquímica y todo eso, como acabé de comentar, está más dirigida es al proceso de formación o información, perdón, información sobre problemas de salud, sobre problemas bastante comunes y que nos permitan a cada uno de nosotros, a cada una de las personas que están en el auditorio, que no necesitan ser médicos, necesitan ser profesionales en salud, entender por qué es conveniente tener en cuenta lo que dije hace un momento de modificar hábitos en la alimentación. Básicamente, entonces, la insulina encuentra situaciones en las que no actúa adecuadamente o pues no se le permite actuar, el organismo no permite su acción en forma adecuada y esa es la resistencia a la insulina. Lo que va a llevar a que pues, el manejo de la glicemia o del azúcar pues, no sea el adecuado. Hay varios factores que afectan esa eh, eh, función o que generan esa resistencia a la insulina y uno de ellos es la obesidad. Se ha visto que las adipocitos, las células de grasa, pues se producen, en ellos se producen unas adipocitocinas, factor de necrosis tumoral alfa, adiponectinas, sustancias que tienen que ver o enzimas que tienen que ver en el proceso de formación del tejido adiposo. Hay factores también que influyen en la resistencia a la insulina, como es el estrés inducido por la hormona del crecimiento, catecolaminas y especialmente el cortisol, una de las hormonas que se produce en la glándula suprarrenal y que se genera, se aumenta cuando hay situaciones de estrés y nos va a alterar esa función de la insulina. Hay medicamentos como los corticoides, pero también se ha visto que antirretrovirales, es decir, medicamentos que utilizan para el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, infección por virus de inmunodeficiencia humana, y también por el uso de anticonceptivos orales van a generar, en algunos casos, resistencia a la insulina. Durante el embarazo, la placenta produce una sustancia, una enzima que es el lactógeno, que pues con sentido de proteger al feto va a ocasionar resistencia a la insulina para que el feto tenga a su disposición mayores volúmenes de glicemia. Trastornos en los depósitos de grasa, no se deposita la grasa en los tejidos normales, sino en otros tejidos como el hígado y el músculo, a eso se refiere la lipodistrofia. La presencia de anticuerpos contra la insulina, es decir, el organismo produce anticuerpos que destruyen la insulina y por lo tanto pues no va a actuar adecuadamente. Y factores genéticos como alteraciones en el receptor de insulina a nivel celular o también la formación que sería la resistencia a la insulina tipo A y la presencia de anticuerpos contra esos receptores a la insulina. Con todo esto, pues vamos con esta resistencia a la insulina, pues vamos a tener primero que todo, pues su función principal es la glucosa, pues es básicamente ahí donde va a tener los primeros resultados y se van a presentar todas las alteraciones en el metabolismo de la glucosa o del azúcar, como son la intolerancia al azúcar, a la glicemia, los niveles elevados de glicemia sin llegar a diabetes, la diabetes y el mismo aumento de requerimientos de insulina en los pacientes insulinos dependientes, es decir, los diabéticos tipo 1 que no producen insulina y que dependen de la administración de insulina exógena, es decir, que se les esté inyectando. ¿Y qué puede pasar? Pues que también puede haber resistencia a este tipo de insulina. La enfermedad coronaria, una de las problemas importantes con esta resistencia a la insulina, se refiere a los problemas isquémicos, a las trombosis a nivel de las arterias que irrigan el corazón, el síndrome metabólico como tal del que estamos hablando, los pacientes con ovario poliquístico, por todos los trastornos hormonales que se generan por el ovario poliquístico, se va a generar también una resistencia a la insulina, pues, va a haber también como consecuencia un hígado graso. Una de las causas más frecuentes
del hígado graso es la ingesta crónica de altas cantidades de alcohol, pero también por esta razón, por resistencia a la insulina, tenemos pacientes con hígado graso. Son esas ecografías que nos reportan ahora con muchísima más frecuencia que dice esteatosis hepática leve, moderada o severa de acuerdo al compromiso que se vea en el tejido hepático en la ecografía. Y también de neoplasias o tumores malignos que están relacionados con la obesidad, como son el cáncer de endometrio, el cáncer de colon y el cáncer de mama, entre otros. Problemas de cáncer de hígado también están relacionados con la resistencia a la insulina. Y básicamente esta resistencia a la insulina porque genera el síndrome metabólico. ¿Por qué se llama síndrome metabólico? Porque está agrupando varias patologías que en últimas van a aumentar el riesgo cardiovascular, es decir, el riesgo de que la persona haga problemas de infarto, de trombosis, de derrames cerebrales, porque realmente los trastornos cardiovasculares pues, son la principal causa de muerte acá en Colombia. Entonces, lo que tiene que ver con el riesgo cardiovascular pues es de tremenda importancia. Vemos la hipertensión, la intolerancia a la glucosa, eh, para llegar desde intolerancia hasta la diabetes, los estados inflamatorios en el proceso de formación de adipocitos, los trastornos en el metabolismo de los lípidos o dislipidemia y la obesidad, especialmente de tipo central, es decir, las personas que aumentan el nivel de grasa, especialmente en el estómago, es decir, la barriga. De los lípidos especialmente se tiene en cuenta es el HDL, o sea, conocemos comúnmente como el colesterol bueno. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una síndrome metabólico? Básicamente, la persona que tenga 3 de estas 5 características se hace el diagnóstico, se constituye el diagnóstico de síndrome metabólico. Este síndrome se viene hablando, lo identificó Rabin en el 1988. Tiene otro nombre como síndrome, también como les decía, de resistencia a la insulina o cuarteto mortal, aunque como les digo, actualmente el criterio que se utiliza, hay varias clasificaciones, pero esta que es el Programa Nacional de Educación para el Colesterol, considera que 3 de estos criterios van a ser el diagnóstico de síndrome metabólico. Primero que todo, como les decía, el perímetro abdominal o el gordito en la barriga, o el paciente o la persona barrigoncita, se considera que la obesidad abdominal, si el hombre tiene un perímetro abdominal mayor de 90 o la mujer mayor de 80, ese es uno de los criterios para tener en cuenta como síndrome metabólico. Otro valor a tener en cuenta, otro dato es los triglicéridos. Un examen de laboratorio, los triglicéridos cuando están por encima de 150 miligramos por decilitro, o una persona que ya tenga identificada o ya tenga diagnosticada una dislipidemia y que esté en tratamiento para esa dislipidemia o específicamente la hipertrigliceridemia, se considera que pues es un factor para tener en cuenta para el diagnóstico de síndrome metabólico. Les decía que el colesterol bueno, el hombre o los hombres que tengan el colesterol bueno o el HDL por debajo de 40 o las mujeres que lo tengan por debajo de 50 es un factor también para tener en cuenta en el diagnóstico de síndrome metabólico. Las personas a quienes les encuentre persistentemente tensión arterial por encima de 130/85 o que ya tengan diagnosticada la hipertensión y estén en tratamiento farmacológico para la hipertensión, o pacientes en que el examen de glicemia en ayunas esté por encima de 100 miligramos por decilitro o que tengan diagnosticada ya una diabetes. Entonces, personas que tengan 3 de estos factores positivos tienen síndrome metabólico. Y por lo tanto, tener síndrome metabólico, pues hay, como les decía, mayor riesgo, es de importancia porque identifica mayor riesgo de tener problemas cardiovasculares. Este síndrome metabólico, a medida que ha pasado el tiempo, cada vez se ha hecho más frecuente. Su prevalencia entre 1988 y 1994
era alrededor del 26%. Del 99 al 2002 subió al 34,5%. Se hizo un estudio, pues, de pacientes, los estudios que se han hecho en Framingham, y entre 1990 y 1998 se vio que los hombres en ese periodo de tiempo, del 90 al 98, la incidencia o la prevalencia de síndrome metabólico pasó del 26,8 al 41,8, es decir, hubo un aumento del 56%. Y en las mujeres aumentó del 16,6 al 24,4, es decir, un aumento del 47%. Está en concordancia con lo que estamos hablando, que a medida que pasa el tiempo ha ido aumentando el síndrome metabólico, básicamente por disminución, por reducción en la actividad física y sobre todo malos hábitos alimenticios. En el 2015 hay un estudio acá en Colombia en pacientes entre 18 y 60 años en quienes con diagnóstico reciente de hipertensión no se les había iniciado el tratamiento, se acabó, en ese momento se les hizo el diagnóstico de hipertensión arterial y se encontró una prevalencia para Colombia del 16,84%, con las ciudades en las que se hizo el estudio, principalmente Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, donde se vio que Cali fue la ciudad que estuvo muy por encima del promedio con 28,8% de síndrome metabólico para ese momento. Factores de riesgo para padecer el síndrome metabólico, primero que todo la edad. Se ha visto que en las personas jóvenes de 20 a 29 años la incidencia o prevalencia de síndrome metabólico está alrededor del 6,7%. Y como vemos, de los 60 años en adelante ya se aumenta en 60 a 69, 43,5 y mayores de 70, 42%. Es decir, altísimo a medida que pasa o que van pasando los años. Otro factor de riesgo para el síndrome metabólico es el peso. El peso principalmente teniendo en cuenta el índice de masa corporal, que es una fórmula pues un valor que se obtiene de dividir el peso del paciente sobre la estatura en metros, con unidad de medida en metros, elevada al cuadrado. De acuerdo a esos resultados, al resultado de esa fórmula, las personas que tengan un índice de masa corporal entre 18,5 y 24,9 están con un índice de masa corporal dentro del rango de normalidad, sobrepeso de 25 a 29,9 y más de 30 índice de masa corporal, estamos hablando ya de una persona obesa. ¿Por qué es importante? Porque las personas con peso normal desarrollan el síndrome metabólico máximo de un 5%, las personas con sobrepeso el 22%, y las personas obesas desarrollan síndrome metabólico hasta en un 60%, es decir, mucho más de la mitad de las personas con obesidad desarrollan síndrome metabólico y, como les decía desde el comienzo, por lo tanto, mayor riesgo de problemas cardiovasculares. Las personas que tengan aisladamente del peso, o sea, independiente del índice de masa corporal, por el simple hecho de tener un perímetro abdominal mayor a los límites que dijimos, 90 centímetros en el hombre y 80 centímetros en la mujer, desarrollan síndrome metabólico a los 5 años. Es decir, prácticamente la mitad de las personas con perímetro abdominal aumentado van a desarrollar síndrome metabólico 5 años después o en el transcurso de los siguientes 5 años. En cuanto a la etnia, en general se considera que los afroamericanos y los hispanos tenemos mayor riesgo de síndrome metabólico, incluso que los mismos caucásicos. Otros factores de riesgo, la posmenopausia, el tabaquismo, pues sabemos muy bien todos los problemas que genera el fumar cigarrillo, los bajos ingresos familiares, pues primero que todo, porque eso lleva a unos inadecuados hábitos alimenticios y, pues obviamente, ¿qué debemos hacer? Pues se van a afectar muchísimo todos los órganos y especialmente órganos tremendamente importantes en nuestro sistema, en nuestro cuerpo. A nivel del cerebro, pues por la hipertensión, el mayor riesgo, pues hay riesgo de trombosis, pero el mayor riesgo es que haya derrames, hemorragias, usualmente más catastróficas y de mayores lesiones, aunque tanto el derrame como la trombosis son bastante, pues que generan bastantes secuelas.
Afortunadamente ya ahorita en instituciones de cuarto nivel hay métodos terapéuticos que mejoran el pronóstico de los pacientes, pero de todas maneras hace parte de ese porcentaje de complicaciones severas de los problemas o del síndrome metabólico. Trastornos en la visión o pérdida de la visión, los ataques cardíacos, los infartos y o también la insuficiencia cardíaca, es decir, el corazón a medida que tiene que esforzarse mucho más para mantener, para bombear adecuadamente la sangre. Un paciente hipertenso que no se controla, pues va a generar aumento del tamaño del corazón hasta que llega al máximo límite que da y a partir de ahí empieza a ser insuficiente. Esa es pues, una de las causas de la insuficiencia cardíaca. El daño renal, otro de los órganos importantes o que se afecta directamente por elevación de la tensión, son los riñones y pues en general el daño de todo el sistema vascular en todo el cuerpo. Eh, la hipertensión arterial, pues hablando de la prevalencia, especialmente esta prevalencia, esto fue un estudio que se hizo en Colombia, un metaanálisis, hasta febrero del 2018, 52.570 personas, una muestra bastante representativa. Se encontró que entre los 18 y los 24 años la prevalencia de hipertensión era del 4.6%, hasta los 50 el 22.3% y en mayores de 50 años el 51.62%. De esa población globalmente, teniendo en cuenta todas las edades, se encontró que los hombres en un 29%, es decir, un poquito más de la cuarta parte de los hombres y en proporción similar las mujeres eh, se identificó que padecían hipertensión arterial. Otro problema relacionado con el síndrome metabólico es la diabetes mellitus 2, 1 o 2, pues pero especialmente en este caso hablamos más de la 2 que está relacionada eh, en, este, en este caso. También enfermedad cerebrovascular, los trastornos en la retina, que es la parte del ojo que nos permite ver, que nos retoma esos impulsos visuales. La diabetes va a alterar la retina por diferentes causas, además que va a afectar también el cristalino, va a generar catarata y aumento también de la presión dentro del ojo, es decir, el glaucoma. Enfermedad arterial coronaria, igual, también riñón, afectación del riñón. Sabemos que una de las principales causas en Colombia de insuficiencia renal crónica de pacientes que terminan en diálisis es la diabetes. La alteración, la polineuropatía, pues la alteración en los nervios, especialmente nervios en miembros inferiores, lleva a que la persona pierda la sensibilidad, no se da cuenta oportunamente de las lesiones que llega a sufrir y eso aunado a los daños circulatorios que tiene, que no va a permitir una adecuada cicatrización, vamos a tener esas úlceras y esas lesiones severas en los pies que con buena proporción terminan en amputación de las extremidades. Y los problemas a nivel de las dientes, no solamente las caries, sino también problemas inflamatorios e infecciosos, gingivitis, periodontitis, porque entre otras cosas la diabetes también afecta la parte, las defensas de la persona, es decir, es más susceptible a padecer infecciones oportunistas, como por ejemplo las infecciones por cándida, que es un hongo patógeno. En general se considera que se ha cuadruplicado en las últimas décadas la presencia de diabetes mellitus. En gran parte contribuye mucho el consumo de bebidas azucaradas. Y la mayor parte de los pacientes diabéticos pues termina teniendo por lo menos una complicación. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del síndrome metabólico? Básicamente, y lo resalto ahí, modificar el estilo de vida. Porque ¿qué se necesita? Modificar la dieta y aumentar la actividad física. Dijimos al comienzo, les comentaba al comienzo que la idea es prevenir, promoción y prevención es prevenir las enfermedades, no solamente prevenir la complicación de las enfermedades. Entonces, quienes no tengamos aún este tipo de problemas, pues estamos a tiempo y quienes lo estamos empezando o quienes estén empezando a padecerlo, pues a tiempo de empezar, de tomar conciencia de esto, esa es la principal motivación de la charla de hoy, ayudar a crear conciencia de que se debe modificar los hábitos de vida o modificar el estilo de vida para buscar estar en mejores condiciones.
porque como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, sabemos que todos vamos a envejecer, sabemos que todos vamos a morir, no sabemos cuándo va a ocurrir y nuestra responsabilidad y nuestro deber es tratar de estar en las mejores condiciones hasta que eso ocurra. ¿A qué se refiere una dieta adecuada? Una alimentación que aporte los nutrientes esenciales, proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas, minerales y el agua, que para que le den y que le aporten al organismo la energía que necesita, a la persona la energía que necesita. Como muchas veces es difícil en una alimentación corriente tener toda esta cantidad de nutrientes, pues para eso existen también, existen los suplementos dietarios y por eso hace parte de la motivación, la tendencia a buscar el bienestar, a buscar alimentos y suplementos de buena calidad. Y en base a eso, pues esa es la razón por la que con la empresa que estamos vinculados y la que estamos trabajando, estamos recomendando suplemento dietario de la mejor calidad, principalmente porque se trata de un complemento dietario 100% natural. No tiene ningún tipo de químico. Sabemos que todos los químicos, o sea, todos los productos en los que modifican gran parte la mano del hombre, pues van a terminar eh, generando problemas. Hay muchos medicamentos que surgen a partir de las plantas. Se toma un componente de la planta o de un vegetal, se modifica químicamente y se refuerza su acción, pero se ha visto que esas acciones fortalecidas, reforzadas en gran parte, pues con el tiempo pueden llegar a generar problemas. Hemos oído ya múltiples medicamentos que después de 20, 30 años de utilización, se sabe que sus efectos secundarios ya son muy importantes y se tiende a sacarlos del mercado. Este imagen que estamos viendo ahí, el Ganoderma lucidum, es un hongo que el otro lado del mundo, es decir, el oriente lo conoce desde hace más de 2000 años, hace parte de su medicina natural, su medicina herbaria, está documentado en los textos de medicina china, los grandes beneficios que tiene el Ganoderma lucidum para la salud, desde el punto de vista físico e incluso también para la salud mental. Pues como le decía, por tradición se conoce hacia la década de los 80, se empezó a interesar el occidente, Europa y América por este hongo. Se empezó a estudiar y se le ha encontrado alrededor de 400 nutrientes de diferente tipo. Dentro de eso es una carga altísima de antioxidantes. Si lo hablamos por índice ORAC, 100 gramos de Ganoderma tiene un índice ORAC de 30.000. Si lo hablamos por cantidad de antioxidantes, son 150 antioxidantes, 154 antioxidantes, teniendo en cuenta lo importante que son los antioxidantes en el proceso de prevención de deterioro de las células y deterioro y la generación de enfermedad porque esa parte, el mayor envejecimiento y mayor riesgo de enfermar lo generan los radicales libres y los antioxidantes pues, nos van a ayudar a evitar, a controlar esos radicales libres por un mecanismo que ya en múltiples ocasiones hemos comentado. Entonces, ¿qué ha pasado con este ganoderma que se le han encontrado? Múltiples sustancias, una cantidad de polisacáridos, especialmente los betaglucanos, ganoderán, lentinán, con múltiples efectos, como vamos a ver un poquito más adelante. Esteroles que tienen que ver en el proceso de metabolismo de los lípidos. Estamos hablando de síndrome metabólico, lípidos. Los triterpenos, adenosinas que tienen que ver en la calidad del sueño, tienen que ver también en el sistema cardiovascular, vitaminas del complejo B, particularmente vitamina B1, B2 y B3, vitamina C o ácido ascórbico, aminoácidos, metales, potasio, magnesio, calcio, selenio, y el metal que tiene en quinto grado de concentración, o sea, el quinto en concentración es el germanio, es decir, es de los pocos elementos bastante concentrados en germanio. El germanio orgánico, entre otros beneficios, pues tiene efecto antitumoral, antiinflamatorio, inmunomodulador, pero uno de los grandes beneficios del germanio orgánico es la capacidad de mejorar el transporte de oxígeno por los glóbulos rojos hasta en un 50%. Y fibra dietaria. Tiene fibra, la quitina es una fibra muy fuerte, muy resistente, como vimos esa imagen, parece que fuera un pedazo de madera,
por la resistente y por lo fuerte que es el hongo. Eso es básicamente quitina, pero hay otros polisacáridos también que son fibra. Resulta que esa quitina, pues no es tan conveniente, por eso no es tan conveniente consumir ganoderma o molido de ganoderma, sino por eso es tan importante el logro de Mr. Leao Sun Sen de obtener un extracto, es decir, un extracto del hongo en el que se obtienen los nutrientes, aislándolos por completo, perdón, de esa quitina. Dentro de los polisacáridos, pues básicamente, mire, disminuyen la absorción de glucosa en el intestino. Hemos hablado desde el comienzo de la glucosa, tiene efecto antioxidante, mejoran la microbiota intestinal, cada vez se habla, toma más importancia las características o la calidad de la flora intestinal como generador o para la prevención de enfermedades es tremendamente importante. Entonces, estos polisacáridos ayudan a mantener una buena microbiota, estimulan la absorción de calcio, magnesio, hierro, reducen el riesgo de enfermedad cardiovascular, el riesgo de cáncer de colon y el riesgo de obesidad. Son inmunomoduladores, antitumorales, aumentan la resistencia a virus, bacterias, hongos y parásitos de vital importancia en la situación que estamos viviendo actualmente. Estimulan la hematopoiesis, es decir, la formación de glóbulos rojos y glóbulos blancos en la médula ósea, y tienen actividad anticoagulante y antitrombótica. Es decir, esto nos ayuda con un efecto muy similar a la heparina, esto nos ayuda a disminuir los riesgos cardiovasculares, que genera cierto cuidado, como lo vamos a ver más adelante, pero es la gran ventaja de esto, como estamos viendo que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en Colombia, vemos la incidencia de todos estos problemas en nuestro país, y en general en la población, pues el hecho de consumir algo que nos ayude a que la sangre se coagule menos fácilmente, es decir, que haya menos riesgo de trombo, pues es tremendamente beneficioso para la salud en general o para la población en general. Los triterpenos o triterpenoides tienen más de 50, se le han aislado más de 150 triterpenos con actividad antihipertensiva, algunos de ellos, es decir, uno de los métodos o las formas como actúan es inhibiendo la enzima convertidora de la angiotensina. También efecto antioxidante, antiinflamatorio, ayudan a disminuir los lípidos, ayudan a proteger el hígado, tienen efecto antihistamínico, es decir, controlan alergia, disminuyen la progresión de los tumores o el crecimiento de los tumores y la posibilidad de metástasis, es decir, que el tumor viaje a otras células. Tiene también efecto antiagregante plaquetario, algo similar a lo que hace la aspirineta, y también directamente efecto hipoglicemio, especialmente los ganoderanos A, B y C ayudan a bajar los niveles, a disminuir los niveles de azúcar en sangre, que como ya vimos la importancia o qué problemas hay cuando se tienen los niveles de azúcar elevados. Con todo esto, pues hablando de algunos efectos antineoplásico en el sistema, efecto positivo en el sistema cardiovascular, antiinflamatorio, proceso de un efecto más que anti-envejecimiento, es optimización del envejecimiento, porque ya dijimos, no es que no se vaya a envejecer, es que el envejecimiento va a ser más óptimo, vamos a estar en mejores condiciones. Modulador de la respuesta inmune, es decir, nos ayuda también en el proceso de riesgo de infecciones, ayuda a bajar el colesterol, bajar la tensión arterial, ayudan a bajar el azúcar, ahí es hipocolesterolémico, antihipertensivo, hipoglicémico, ayudan al control de la obesidad. ¿Por qué? Primero que todo porque con esa carga de nutrientes, pues estos alimentos, al consumir Ganoderma lucidum, esa cantidad de nutrientes genera una sensación de saciedad por más tiempo, entonces hay menos ansiedad para comer nuevamente porque nos sentimos más saciados, porque el metabolismo está más ocupado absorbiendo todos esos nutrientes que nos aporta. Aparte de eso, como tiene un efecto ansiolítico y un efecto, pues también efecto antiinsomnio, pues con ese efecto ansiolítico nos ayuda a disminuir la ansiedad que, como les decía, genera para muchas personas, dicen, es que yo estoy gordo porque la ansiedad me hace comer. Entonces, si mejora la saciedad y disminuye la ansiedad por comer, pues nos va a aportar, va a ser de tremenda ayuda en la obesidad que hace parte del síndrome metabólico. Además, pues el hecho de tener que utilizar todo ese tipo de nutrientes, pues genera más gasto de calorías, es decir, aumento del metabolismo basal.
Precauciones: embarazadas en el primer trimestre, no le debemos recomendar. Trasplantados en su primer año de trasplante, en este caso, su efecto inmunomodulador. Un embarazo es muy valioso, en el primer trimestre hay más riesgo de abortos. No debemos recomendarle a una amiga que esté embarazada en sus primeros 3 meses y que no lo esté consumiendo antes, porque si llega a ocurrir el aborto, pues va a culpar al ganoderma. Lo mismo con los trasplantados y anticoagulados y hemofílicos, por lo que ya comentamos anteriormente. ¿Qué pasa con todo esto? Que habiendo ese interés, como les decía, hacia 1980 por el Ganoderma lucidum, pues no solamente lo hubo en Oriente, no lo hubo, perdón, en Europa y en América, sino que en el mismo Oriente científicos, pues ya no pensando solamente en la tradición, sino en buscar las causas de por qué era bueno para la salud o por qué es bueno para la salud. Este señor, Mr. Leao Sun Sen, un biólogo, empezó a estudiar el Ganoderma lucidum. Dentro de sus logros y por su especialidad, eh, logró, valga la redundancia, un híbrido que tiene las características de 6 de los 200 Ganoderma que hay en el mundo, 6 que tienen mayores efectos para la salud. Es decir, él creó en forma natural, en forma completamente por sistema de injerto y manejo de tejidos, sin nada de químicos, logró un híbrido que tiene las características de esos 6. Y luego de lograr ese híbrido, como les dije anteriormente, obtuvo un extracto, no un molido, sino un extracto de ese ganoderma que tiene todos los nutrientes de los que ya estuvimos hablando. Y después de lograr ese maravilloso producto, y lo digo maravilloso por todas las experiencias que hemos tenido con él, no solamente por lo que está escrito y lo que dicen las revisiones bibliográficas, sino por lo que hemos vivido con la cantidad de pacientes, en el caso mío como médico, la cantidad de pacientes que consumiendo Ganoderma han mejorado muchísimas patologías, incluso para síndromes metabólicos, para pacientes hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, que les cuesta mucho trabajo adherirse a los hábitos alimenticios, a los hábitos que debería tener. Con el hecho de consumir Ganoderma, sus patologías se han controlado mucho más fácilmente. Eh, Creó la empresa Mr. Leao con la misión de generar bienestar y prosperidad en millones de familias alrededor del mundo, básicamente con productos a base de Ganoderma lucidum. ¿Por qué? Por todas las características que les he comentado acerca de los beneficios del Ganoderma y qué es lo que parte de lo que les he comentado y parte de lo que tiene el Ganoderma lucidum. GanoExcel tiene los cultivos más grandes en el mundo de Ganoderma lucidum, alrededor del 80%. Y después de obtener estos logros, pues como la misión es llevarla a todas las familias del mundo, después de haber creado la empresa, uno de sus grandes hits, por así decirlo, fue mezclarlo con café. Sabemos que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo. Y tenemos el de la derecha, el Gano Classic, es un tinto delicioso, sin azúcar, es solamente café y Ganoderma. El café tiene un proceso de reducción en su concentración de cafeína, no tiene más del 10% de cafeína con relación a un café común y corriente. El 3 en 1 es café con Ganoderma y con una crema vegetal, con sabor a azúcar, con sabor a dulce, pues, a base de fructosa, excelente, alrededor de 90 calorías y pues la cantidad la porción de Ganoderma que nos está nutriendo, que nos está ayudando a nuestra salud. Chocolate, un chocolate también delicioso, un cereal que además de Ganoderma tiene avena, el cereal es avena, y tiene espirulina, un alga con excelentes propiedades nutricionales. Es decir, todos estos, como ven, no estamos hablando de suplementos nutricionales, productos que de por sí son buenos alimentariamente. El cacao es un buen alimento, la avena es un buen alimento, y todos ellos pues reforzados con el efecto del Ganoderma. Hay estas dos cápsulas, Ganoderma y Excelium, que son los 12 estadios del hongo que le dan el nombre a la empresa, Gano Excel. Ganoderma es el Ganoderma adulto, que tienen más propiedades antiinflamatorias, inmunomoduladoras y antioxidantes. El Excelium tiene más propiedades nutritivas, nutricionales y uno de sus beneficios mayores, les decía que es el hongo joven, es procesado alrededor de mes y medio
de crecimiento. Y una de sus características es que tiene especial concentración de germanio orgánico, es decir, mejora la oxigenación de los tejidos, por lo tanto es excelente consumirlo cuando hay mayor utilización del cerebro, es decir, personas que académicamente tienen alto compromiso y personas mayores, porque a medida que va pasando el tiempo, por el daño que tiende a haber en las arterias, pues disminuye el aporte de oxígeno al cerebro y eso genera gran parte de los daños cerebrales, el proceso de demencia y todo esto por deterioro del cerebro, pues este Excelio nos va a ayudar considerablemente. Estas otras cápsulas no las he mencionado hoy, se hablará en otra oportunidad. El cordigol, que es el Cordyceps sinensis, otro hongo también de Oriente que tiene unas características nutricionales muy amplias y muy similares al ganoderma y obviamente complementarias por la cantidad de efectos que tiene en la salud. Y no solamente productos de suplementos nutricionales, sino también productos para la higiene personal, la crema dental, esta crema dental GanoFresh, en vez de flúor tiene ganoderma, es decir, el efecto que se buscaría, que buscan las cremas comerciales usuales con el flúor, lo tiene esta crema con el ganoderma en cuanto a la nutrición de los dientes, mantiene la parte dura de los dientes, ayuda a controlar la flora bacteriana, es decir, disminuye el riesgo de placa bacteriana y mantiene muy buena higiene. Y obviamente, pues se puede absorber, absorbe parte del ganoderma a través de la mucosa oral y, si y especialmente los niños que cuando están aprendiendo a cepillarse se pasan la crema dental, pues no tienen ningún problema en pasársela porque si la degluten están consumiendo es ganoderma. Y un jabón que tiene ganoderma, tiene aloe vera y tiene vitamina E. Estos básicamente son los productos con los que contamos actualmente en Colombia a base de Ganoderma Lucio, con una empresa que tiene todas las acreditaciones y las certificaciones a nivel mundial en cada uno de los 75 países que tiene sus licencias. Pues mencionamos aquí, pues, estamos en Colombia es el INVIMA, tiene su licencia INVIMA, pero si vemos ahí podemos ver que está la FDA, es decir, en Norteamérica está completamente legal la comercialización y el consumo de todos estos productos, pues todos los sellos de calidad en los diferentes países que certifican que los productos llenan todos los estándares y que pueden ser consumidos por cualquiera de las personas. Reconocimientos que ha tenido la empresa y Mr. Leao específicamente, no solamente por la ONU, la UNITAR, sino también la Iglesia Católica, el Papa le reconoce su visión de llevarle salud y bienestar a las personas. En Oriente hay instituciones de salud en las que la base del tratamiento es la medicina herbaria y fundamentada en el Ganoderma lucidum, es decir, información y características que nos dan una completa tranquilidad. ¿Qué es qué pasa con el Ganoderma y por qué estamos hablando hoy? Porque mi intención y la intención de quienes los han invitado, las personas que están hoy por primera vez invitadas, es empezar a consumir el Ganoderma. En mi caso, pues toda la vida he trabajado como médico formulando medicamentos, formulando químicos, es lo que aprendí, es lo que sé hacer. Sabemos cada vez que formulamos un medicamento que estamos trabajando básicamente con riesgo-beneficio, sabemos los efectos secundarios que tiene, pero lo formulamos porque es la solución para el problema de salud que se presenta. Pero la idea o el fundamento de consumir y hablar hoy acerca del consumo de Ganoderma lucidum es que para recomendar Ganoderma lucidum no se necesita ser médico. Lo único que se necesita es tener un poco de amor por la humanidad, amor por las demás personas, compartir el entusiasmo, el deseo y la información para que se empiece a consumir Ganoderma lucidum, porque es el suplemento nutricional que es indispensable que esté en la alacena de cada una de las familias para mantener una buena y una adecuada salud. Pues básicamente esto era lo que les quería comentar hoy. Me disculpan la demora, me disculpan que me haya extendido un poquito, pero me parece un tema interesante y como les decía, es más con el sentido de que lo consumamos y nos preocupemos por prevenir enfermedades, no solamente por curarlas, sino por prevenirlas, porque obviamente quien ya la tiene, si hay alguien o varios de los que estamos acá
ya tienen patologías, pues es la mejor solución aunada con el tratamiento que le están formulando los médicos, porque no es en ningún momento dejen lo que están tomando y consuman Ganoderma, no, es un suplemento nutricional que como coadyuvante va a apoyar el tratamiento que están recibiendo y que deben seguir recibiendo. Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Quiero contarte que por el canal de YouTube hay más de 110 personas conectadas escuchando esta información tan poderosa y quiero pues darle paso a las dudas que puedan tener las personas. Vamos a ver si por YouTube nos formulan alguna, tienen alguna pregunta o alguna duda que quieran resolver. Doctor, estuvo espectacular esa información, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, acá está la primera pregunta, Doc. Una persona de edad que se ha infartado presenta una válvula taponada, la cual se le recomienda cirugía a corazón abierto. Quiero saber si el producto puede convertirse en una alternativa para evitar la cirugía. Pues para evitar la cirugía, a ver, hemos visto tan buenas respuestas. La verdad es que como médico no me atrevo a decirle no se vaya a hacer la cirugía, seré irresponsable si lo digo. Sí sé que el producto le va a ayudar bastante. Lo que pasa, pues, le va a ayudar muchísimo a disminuir esa placa de ateroma, pero si es una válvula que está dañada, pues obviamente no se va a recuperar solamente consumiendo Ganoderma. Si el grado de daño de la válvula está generando ya repercusiones en la función del corazón, yo estoy seguro que el cirujano cardiovascular que le planteó la cirugía lo hace porque no ve otra opción más conveniente para él. Ahora, que el proceso que llevó al daño de esa válvula o afectación del corazón, pues puede perfectamente seguir alterando otros órganos. Entonces, pues tiene toda la necesidad y la conveniencia de consumirlo. No le diría para nada que se retracte de la cirugía, si es lo que le recomienda el médico tratante, es lo mejor. Lo único que le recomiendo es que no consuma el Ganoderma la última semana antes de la cirugía, por lo que ya vimos, por lo que tiene el efecto antiagregante plaquetario para pues, que no tenga mayor riesgo de sangrado. Y después de la cirugía, pues puede volverlo a consumir, obviamente, y le va a ayudar a tener un posoperatorio mucho mejor. Vale, Doc, muchas gracias. A ver, creo que acá hay otra. Bueno, doctor, creo que no hay más preguntas. Espérame, porque es que por YouTube vamos un poquito, ahí vamos un poquito, que hay una diferencia en segundos. Ajá. A ver. ¿Cómo es la mejor recomendación? Esta es una pregunta por YouTube. Señora. ¿Cómo es la mejor recomendación para garantizar los efectos? O Como sea, para, entiendo yo, no sé, Doc, tú sabes más, como la forma de consumir lo que sea muy efectivo, tal vez. pues si una persona está con problemas de salud y quiere como empezar a tener los efectos más rápido, hay una recomendación de hacer una carga inicial de Ganoderma progresiva, de una Ganoderma, Exelion e incluso Cordigol, pero hablando de Ganoderma y Exelion, una cápsula cada 12 horas por 3 días, aumenta cada 3 días, aumenta una en la mañana y una en la tarde, es decir, uno, luego dos, luego tres, luego cuatro cada 12 horas y después regresa y continúa con dos cada 12 horas. ¿Sí? Pero hablando como porque cantidad conveniente de nutrientes y la cantidad de antioxidantes y todo este tipo de nutrientes que le van a ayudar a que el organismo se recupere de mejor manera. Sería más en personas que tengan problemas de salud. Quienes quieran prevenir su problemas de salud, pues simplemente consumir café, chocolate, todo en la medida de que lo quieran consumir. Doc, otra pregunta, ¿qué tan recomendable es el Gano Café 3 en 1 para niños de 8 años? Para un niño de 8 años. Completamente, lo puede consumir sin ningún problema porque la cantidad de cafeína que tiene es mínima y lo demás son nutrientes.
Así es. Y Sí, no tiene señor. leche, es crema vegetal, o sea, todos son excelentes nutrientes para cualquier edad y para cualquier estado. Incluso para las embarazadas, el asunto de las embarazadas es, digamos que más por cuidarnos, de no, de como les decía, de que no vaya a haber por casualidad un aborto en esos primeros 3 meses y se le inculpe al ganoderma por ese aborto, Ajá. pero no porque realmente vaya a hacer daño. Conozco muchas mujeres que durante todo en su embarazo consumieron ganoderma, niños, hijos de esas mamás que les empiezan a dar ganoderma, pues inicialmente pues en la leche materna están recibiendo los nutrientes y tan pronto empiezan alimentación complementaria, le dan el papilla de cereal, le disuelven cápsulas en los teteros, en la alimentación y el desarrollo cognitivo y motriz de esos niños es espectacular. Aquí, pues, de una vez acabas de dar respuesta a una pregunta de una persona una pregunta que si una mujer que está amamantando puede consumir el café. Claro, Yo sí, lo empecé señora. a consumir cuando mi hijo tenía 4 meses de nacido. Sí, no hay ningún Tomaba todos los problema. productos, sí, No hay ningún problema por lo que hemos comentado. Son sí. nutrientes naturales, no tienen nada de químicos. Para Entonces, un puede consumir. paciente psiquiátrico, ¿qué beneficio puede darle el Ganoderma lucidum, doctor? Pues el ganoderma tiene, pues, tiene efecto ansiolítico, ayuda a disminuir la ansiedad, ayuda a disminuir, pues, en la parte de las enfermedades psiquiátricas hay unas corrientes que pues, son básicamente de tipo mental, hay otra corriente biológica, es decir, que hay daño biológico en los transmisores neuronales que generan la patología. Para cualquiera de ellos, pues si es desde el punto de vista transmisores neuronales, es decir, alteración de las células, el hecho de que las células reciban todos estos nutrientes, pues van a funcionar mejor y su producción va a ser mucho más efectiva. Y para la parte mental como tal, el efecto ansiolítico que tiene el ansiolítico y modulador del sueño, pues le va a ayudar muchísimo junto con los medicamentos que esté recibiendo, que obviamente los debe continuar. Como he dicho siempre, cualquier modificación del tratamiento lo debe definir el médico tratante. Nunca se le debe decir a alguien deje el tratamiento, no, el médico, en los controles, el médico tratante, en la medida que vea respuesta del paciente con su tratamiento dietario, es decir, con lo que está haciendo en su casa, con la alimentación, incluyendo, obviamente al incluir el ganoderma lúcido, es el que va a definir qué tanto puede modificar o disminuir el tratamiento. Vale, doctor, para un caso de próstata, ¿qué le puede recomendar? Todo el ganoderma que pueda tomar. Todo el Para, Ganoderma, sí, por- señor. porque donde hay más publicaciones de efectos benéficos del ganoderma lúcido es en próstata, colon y mama. Sí. La cantidad de respuestas por diferentes mecanismos, por diferentes medios, es donde hay más respuesta. Adicionalmente, pues el Cordyceps, pero el ganoderma como tal en próstata es espectacular. Y es donde hay, como le digo, más estudios de sus beneficios. Todas las presentaciones, no, ninguna le va o sea, todas le van a ayudar muchísimo. Obviamente pienso yo pues que el tema de las cápsulas por su alta concentración de Ganoderma. Sí, como dije hace un ratico, en la medida que la persona tenga problemas de salud, pues debe consumir, pues es conveniente que consuma más ganoderma y como usted lo dijo, pues no lo mencioné yo en la charla, pero las cápsulas una cápsula tiene 275 miligramos de ganoderma, una porción de café tiene 90, es decir, tiene casi 3 veces el ganoderma que tiene una porción de café, lo tiene la cápsula, entonces al consumir más cantidad de ganoderma, todo ese efecto a nivel de las células pues va a ser mucho más evidente y va a ayudar a que la recuperación sea mejor. Vale, doc. Ya creo que esta es la última. Para una exodoncia se requiere retirar el producto días antes. Pues si es una exodoncia programada, yo sí le diría que unos 3 días antes lo deje de consumir por el riesgo de que sangre un poquito más. Ok, Pero si la verdad he tenido muchas pacientes, a ver, hay varios estudios que dicen que realmente no aumenta el riesgo de sangrados. Digamos que es por precaución. Es más por precaución que por que realmente esté contraindicado.
porque incluso pues, no hay evidencia de que las mujeres que estén consumiendo Ganoderma tengan un sangrado menstruales más abundantes, no hay, hay estudios que hablan incluso con la warfarina, que no es conveniente consumirla con warfarina. Hay varios estudios que dicen que no se ha demostrado que realmente el Ganoderma aumente el riesgo de sangrar, pero es una precaución que es mejor tenerla en cuenta. Entonces le diría que sí, unos 3 días antes suspenda el Ganoderma y lo vuelve a tomar al día siguiente de terminar la exodencia si ya no está sangrando. Vale, doctor. Bueno, hay muchas preguntas, pero ya hasta aquí está, o sea, las tres últimas que acaban de llegar y ya, porque igual sé que tú tienes agenda, nosotros también tenemos acá agenda. Nos comparte una persona, mi hija cumplió ayer 1 año, es una ganodermita, mi esposa y yo lo consumimos desde antes del embarazo. La chica, la bebita actualmente consume el chocolate, su sistema inmunológico es muy bueno. ¿Podría consumir ya las cápsulas? Sí, claro. Si le quieren dar cápsulas, sí, señora, sí puede. Vale. ¿Cómo se puede manejar el tratamiento de psoriasis para una persona con psoriasis? A ver, la psoriasis es una enfermedad autoinmune. Eh, sí les recomiendo, esas enfermedades autoinmunes ya establecidas de difícil manejo, sí es conveniente consumir bastante cantidad o más cantidad. Entonces, mínimo 2 cápsulas 2 veces al día. Si puede tomar 2 cápsulas 3 veces al día, mejor. Más el café o lo que quiera consumir. Y teniendo en cuenta eso, que entre más nutrientes tiene, más le va a ayudar a frenar ese sistema inmune que le está afectando. Y es que en los casos, en las patologías en las que he tenido pacientes con mejores respuestas es en la psoriasis, inclusive en artritis psoriásica, en pacientes que han hecho procesos de artritis por psoriasis han respondido muchísimo con el Ganoderma. Vale, Doc. Acá la última. Bueno, ya estas son las dos últimas. Para deportistas de alto rendimiento, ¿es recomendable consumir el Ganoderma? Sí, claro, pero le ayuda muchísimo más el cordigol. El Cordigol, sí, señor. Ambos, como le dije, como comenté hace un rato, se potencializan su acción, son espectro bastante amplio ambos, pero en al que se le reconoce muchísimo, ambos son energizantes, pero que se le reconoce mucho más efecto es al cordigol. El Cordigol. Y Bueno, tener en cuenta que son energizantes, no estimulantes, ¿no? ok, para Lida Espitia, que es la persona que hace la